Muy bien, vamos a continuar en esta cápsula con la siguiente fase de las medidas de tendencia central, ¿verdad? Voy compartiendo material relacionado con lo que vamos a estar compartiendo. Bien, ya vimos en las cápsulas anteriores lo referente a la moda. En este caso vamos a revisar la siguiente, que es la mediana. Si la mediana es el valor de la variable que deja por debajo del 50 de los casos o el valor central, por lo que por encima de su valor está el otro 50. La mediana puede utilizar con variables que al menos tengan el nivel de medidas ordinal, pero su uso es más adecuado con las de intervalo y razón. Con las variables nominales no se puede utilizar ya que ni siquiera se pueden ordenar los casos. La fórmula de la mediana es una derivación de la fórmula de los percentiles y se desarrolla con una regla de tres simple, ¿verdad? Igual lo habíamos visto, de manera tradicional se calcula determinando el valor medio, ordenando la información y calculando el valor de la mitad de los datos, ¿verdad? El valor que se encuentra justo en el medio cuando los datos se ordenan de menor a mayor, ordena los datos y selecciona el valor central, ¿verdad? Y viene un pequeño ejemplo, ¿verdad? También está definido como el ME, también viene como una X con una pequeña virgulilla, ¿verdad? Con un pequeño señalamiento en la parte de la X, como como si tuviera una señal de ñ, esos son datos que está en centro de todo. En el caso de datos que están agrupados y acumulados en una tabla de frecuencia, dice la tabla de frecuencia, va a usarse el mismo ejemplo visto en el de la moda, de una serie de entrevistas de 95 datos. La tabla de frecuencia de la variable peso recogida que se ha obtenido a partir de la variable peso de la matriz de datos de la tabla 16, que se corresponde con la pregunta P4 y cuestionario de la tabla 15, haciendo referencia de dónde se pudo haber obtenido la información. De 99 entrevistas, de las cuales solamente 95 fueron respuestas válidas y efectivas, ¿verdad? Vemos que utiliza la misma información, ese mismo ordenamiento, los mismos intervalos y categorías que hemos visto en el anterior ejemplo, de la misma frecuencia, solamente que ahora se agregó en la tabla, al lado de la frecuencia, viene frecuencia acumulada, ¿verdad? La frecuencia acumulada se calcula sumando el total de los datos obtenidos, ¿verdad? En este caso, para el intervalo 45 a 55 tiene una frecuencia de 23 y la frecuencia acumulada es de 23. Pudiéramos haber dicho que es 0 más 23 porque el anterior dato es 0, ¿verdad? Pero en este caso se pasa directo. La siguiente categoría es de 55 a 65. Hay 21 digamos, personas registradas en ese intervalo. Se suma 21 a 23 para calcular la siguiente frecuencia acumulada, que es de 44. De ahí le sigue 32 como frecuencia para el intervalo 65 a 75. Se suman los 32 a los 44, nos da 76. Después viene el intervalo 75 a 85 con 19 personas en ese peso. Se suman los 76 y el último dato de la frecuencia acumulada que se ha ido sumando las frecuencias relativas nos tiene que dar el total de datos recopilados, ¿verdad? Ese total también viene en ocasiones identificado con una N mayúscula, ¿verdad? Que es el total de observaciones. N en este caso viene como total de observaciones. Nosotros lo hemos visto en muestras como población. Digo, también para tener identificadas que hay ciertas nomenclaturas que se repiten. En este caso, a veces el total de frecuencias o el total de datos observados viene como N, ¿verdad? Ahora, para calcular la mediana, recordamos que es el valor central, se siguen los siguientes pasos. Ordena la tabla de frecuencia de menor a mayor, como viene ya ordenado. Un paso intermedio es la información recopilada se tiene que concentrar a una tabla de frecuencia de ser a lo mejor por observación a una tabla por categorías. Se calcula la frecuencia absoluta, absoluta acumulada, lo que ahorita vimos cómo se fue calculando, sumando los valores de la frecuencia relativa en cada momento. Se divide el número de casos por 2 y el intervalo que lo contiene se le denomina intervalo crítico. Primero, hay que identificar el valor central, ¿verdad? Que una vez más es el de 65 a 75. Es el valor central y particularmente es el valor con una mayor agrupación, ¿verdad? El 32, ¿verdad? Que es ese valor, el valor crítico. Si divide el número de casos por 2, entre 2, y el intervalo que lo contiene se le denomina intervalo crítico. Ahí le va, ahí les va. ¿Cómo sería? Primero vamos a identificar el número de casos, que en este caso es 95, ¿verdad? En el 95, se tendrá que dividir entre 2. Nos va a dar 47,5. Tendríamos que buscar el dato 47 de mi tabla. En este caso, ese dato entra entre los datos registrados entre el 65 y 75.
¿Ok? En este caso, no podría entrar en 55 a 65 porque el último dato registrado hasta ese punto es el dato 44. Del 65 en adelante va desde el dato 46, 45 al 76, que en este caso perfectamente entra el dato 47.5. Si por ejemplo fueran 100 datos, ¿verdad? Y yo lo divido entre dos, que es requisito dividir el total de datos entre dos, 50, pues me daría un dato entre estos dos de aquí, por ejemplo. Si fuera, no sé, es un ejemplo, ¿verdad? 30 datos y lo divido entre dos, el dato tendría que, perdón, 50 datos y lo divido entre dos, el dato 25 que me daría, tendría que acumularlo aquí. Va a depender, primero, del total de datos, al momento de dividirlo, en cuál de estos entraría, ¿verdad? Aquí entra entre el dato 1 al 23, aquí entra entre el dato 24 al 44, aquí del 45 al 76, que aquí es donde entra el 47.5, y de aquí del 77 al 95. Por eso en este caso se eligió este valor como el intervalo crítico. En este caso es intervalo crítico porque coincidió que el dato 47.5 entra en esta. En la anterior también fue crítico porque era el de mayor valor, ¿verdad? Eso es primer punto a considerar, ¿verdad? Bueno, ya que identificamos nuestro intervalo crítico con base en dividir el total de datos, que fue 95 entre 2, y ubicar el dato 47.5 entre los intervalos que lo contienen, que en este caso sería el 65 a 75, porque va del dato 45 al dato 76 y adentro está el dato 47.5. Bueno, ya hicimos eso. Entonces se procede a calcular el valor exacto de la mediana. Ya tenemos casi todos los datos identificados. En la tabla de frecuencias, el intervalo que tiene la mitad de los casos acumulados, que es 95 entre 2, el dato 47.5 es el intervalo entre el 65 y, bueno, aquí hay un error, del 65 al 75 kilos. Y ese es el que consideramos como el intervalo crítico, ¿verdad? Ahora, usamos esta nueva fórmula que cambia. Viene como ME. Primero identificamos el límite inferior del intervalo crítico. Nuestro intervalo crítico va del 65 al 75. Nuestro límite inferior es 65, ¿verdad? Si hubiera sido este el intervalo crítico, pues nuestro límite inferior sería 55, ¿verdad? Bueno, ya identificamos 65 a 75. Ahora, lo sumamos a el valor de mi total de datos entre 2, que sería 95 entre 2, menos mi valor del total de casos por debajo del intervalo crítico. Todos los datos que hay por debajo del intervalo crítico prácticamente están acumulados en mi frecuencia acumulada. Si nuestro intervalo crítico fuera 75 en adelante, yo pondría el dato como límite, perdón, como el total de casos por debajo del intervalo crítico, 75 para abajo. En este caso, como mi intervalo crítico es 65-75, todos los datos que están debajo de este intervalo es del 44 para atrás. Así que este dato a considerar es 44 y 44 casos, del caso 1 al 44, que están por debajo de ese intervalo crítico. Ahora, eso se va a dividir entre el total, la frecuencia del intervalo crítico, que en este caso es de 32, ¿verdad? Aquí viene, la frecuencia del intervalo crítico es de 32 y en este caso vamos a otra vez a utilizar la amplitud del intervalo crítico, que en este caso vuelve a ser de 10, ¿verdad? Todos los intervalos en este caso son 10, ¿verdad? Así que ya nada más sustituiremos la información. Nuestro límite inferior del intervalo crítico identificado, y quiero que quede muy claro esto, identificado porque fue el total de datos entre dos, fue el dato 47.5, el mediano, el de la mediana, ¿verdad? Que entra dentro de la frecuencia acumulada, ¿verdad? Que fue del 45 al 76. Hubo la suerte que entrara ahí, ¿verdad? Identificar nuestro intervalo crítico, límite inferior a 65, más el total de datos, que es 95 entre 2 me va a dar 47.5 menos 44, que es todos los datos que hay detrás de mi intervalo crítico, ¿verdad? Todos los que están detrás del 65 y 75 para atrás, que son estos 74 datos acumulados para atrás, entre 32, que es mi frecuencia del intervalo crítico identificado, por mi anchura mi amplitud del intervalo crítico, que en este caso es 10. Se hace la respectiva sustitución, ¿verdad? Viene 65 más 47.5 menos 44 entre 32 por 10. Será 65 más. Aquí ya hace la operación de hacer la resta y dividirlo entre 32 por 10. 0.11 por 10 me da 1.09 más mi 65 me da 66.69. Ese es el valor medio estimado. Puedo
redondearlo a 66, ¿verdad? Y decir que ese es mi valor intermedio, este, mi valor intermedio. Como ese es una variable, continua, podría perfectamente dejarlo en 69,09, ¿verdad? Porque trabajo con puntos decimales. Dice, el valor de la variable de 66,09 kilogramos, debajo, digamos que ese es el mediana. A partir de ese punto, el resto de valores, el 50 de los casos, aparte de ahí para atrás, de 66,09 para atrás y de 69,09 para adelante es el 50-50, es el punto medio exacto entre los datos. No obstante, esta es la definición teórica, porque si es contabilizado los casos, puede que no coincida exactamente, ¿verdad? Esa es otra vez una mediana estimada con base en los datos agrupados por frecuencia, ¿verdad? Bien. Con eso estaríamos concluyendo esta cápsula para el cálculo de la mediana. Vimos los dos ejemplos, ¿verdad? Cálculo de mediana para los casos de manera típica y para tablas de frecuencia, ¿verdad? Estaremos dejando esta cápsula por aquí y nos estaremos viendo en las siguientes cápsulas.